Buenas tardes, profesor. Soy Luis Daniel Vergara Macías, de código 2022-013452. Y le voy a explicar, voy a dar la explicación sobre la resolución de la tarea de geometría analítica. Para el primer ejercicio hablamos sobre la ecuación de una cónica, que vendría a ser la siguiente, ¿no? Dicha cónica no sabemos qué gráfica expresa, por lo cual usamos el siguiente índice, que es b al cuadrado menos 4ac. A reemplazar, sabiendo que esto es a, esto es b y c, ya que es una ecuación de segundo grado de dos variables, nos sale que sería menos 192, lo cual es menor a 0. Según lo que expresa el índice, cuando es menor a 0, la curva vendría a representar una elipse, lo cual nos ayuda a saber la estructura de cómo es la elipse. Ya siguiendo con los pasos, ahora preguntan sobre las ecuaciones de rotación, lo cual se halla sabiendo el ángulo de rotación. El ángulo de rotación se halla también usando la tangente del arco doble, que vendría a ser 2θ, que es b sobre a menos c. En este caso, b vendría a ser menos 2, a sería 7 y c vendría a ser menos. También sería 7, por lo cual al operar saldría menos 2 sobre 0. Como bien sabemos, la tangente tiene de denominador al coseno de 2θ, la cual es 0. Como θ pertenece de 0 a pi medios, se puede decir de que 2pi es igual a pi medios. Y despejando sabríamos que θ sería pi cuartos. Ahora con esto nos ayudaría a hallar las ecuaciones de rotación. Recordando que el seno de θ es igual a 1 sobre raíz de 2 y el coseno de θ igualmente 1 sobre raíz de 2. Las ecuaciones de rotación son las siguientes. Al operar según esta fórmula, nos saldrá que 1 menos b sobre raíz de 2 sería x y u más b sobre raíz de 2 sería y. Así expresando el primer punto que es A. Ya para saber el punto b, que es la ecuación de c en el sistema V, tenemos que reemplazar las ecuaciones de rotación en cada una de las variables de la ecuación inicial. Al reemplazarlo, como dice aquí, saldría de esta siguiente manera, ya sabiendo que es una elipse, registrando los siguientes elementos, como el centro, el a cuadrado y b al cuadrado. Ya para poder ubicar al foco, que tiene una distancia c respecto al centro, tenemos que hallar dicho valor que es c, recordando esta relación que es a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Despejando y hallándose, nos saldría que se tiene dicho este valor. Y ya el consiguiente, ya que del centro al a la derecha o para la izquierda están los vértices. Tiene distancia A y tiene distancia C. Ahora, ya calculando, como todos están en el mismo eje focal y el eje focal es paralelo al eje U debido a que el A está sobre el denominador de U, se puede ver que son paralelos, por lo cual todos tendrán la misma ordenada quienes estén en dicho eje focal. Y asimismo, solo se deberá sumar la constante C o la constante A para hallar al foco y al vértice respectivamente. Ya haciendo los cálculos respectivos en el sistema V, los focos tendrían dichas coordenadas. Y como todos están en el mismo eje focal, que es una constante, tienen todos la misma ordenada. Ya sabiendo esto, también lo podríamos representar en el sistema XY mediante las ecuaciones de rotación anteriormente vistas. Pero como esta vez nos centraríamos únicamente en U y en B para reemplazar las coordenadas en el sistema XY, usaremos estas ecuaciones de rotación. Estas después se pueden doblegar de las primeras mostradas, que son X, que vendrían a ser estas, ¿no? Después vamos a requerir de estas ecuaciones. Ya reemplazando estos valores para cada punto, foco y vértice, nos saldría las siguientes. Como esta vez para el sistema XY todo esto es una recta, el eje focal sería como una ecuación lineal, una recta en sí, no sería una constante. Todos tienen distintas abscisas y ordenadas. Ya con esto se podría graficar de una mejor manera a la elipse, que
sería de la siguiente manera. Y así se concluiría con el tercer punto, que vendría a ser el punto número C. Bueno, podemos fijar acá el eje focal es una constante para el sistema V y una recta para el sistema XY. Ahí está. Ya pasando para el punto número D, vamos a verificar elipse porque te piden, si mal no recuerdo, te piden las ecuaciones de la recta que contiene cada lado recto de C. Entonces vamos a verificar. Este es en el sistema V. Es el eje focal, es paralelo al eje. Acá está el centro y los focos. Recordemos que los lados rectos son los que pasan por los focos. A ver, vamos a verificar por aquí V y acá U. Entonces, esto es manera de referencia, no es tal cual así. Entonces, las ecuaciones de la recta serían justamente la abscisa del foco 1. Ya que esto no sería una constante, sino una recta que representa x igual a su ordenada. Diré su abscisa del F1 y la abscisa de F2 para ambos casos, de la siguiente manera. Entonces agarraríamos la coordenada de cada uno de ellos, de la abscisa, recordemos que estamos en el sistema V, y vendrían a ser estas, la siguiente. Entonces, así serían las ecuaciones de cada recta LR. Ya, pero no serán X, recordamos que estamos en el sistema U. Así que esto vendría a ser U, y acá también U. Ya para los lados rectos, representados por dichas rectas, se deben pasar ahora al sistema XY, que como anteriormente dije, están expresados en ecuaciones de rotación. Su relación del V y de XY, de esa manera están relacionados. Así que al desdoblar e igualar estas ecuaciones de rotación, nos saldrían estas, que U y V estarían expresados en función de Y y X, lo cual será mucho más fácil de reemplazar aquí. Al usar dichas ecuaciones de rotación, LR1 saldría que es igual a la raíz de 2 y más X, de la siguiente manera. Así serían expresadas, ¿no? Esta es la recta del LR1 y se mantiene este valor. Necesita raíz de 2 sobre 12. Ahí. Y la siguiente, que era raíz de 2 también. Y aquí. Recordemos que son las abscisas de cada foco. Y así serían expresadas en el sistema X, Y. Y eso vendría a ser todo para el punto número D. Y así concluiríamos con este ejercicio. Muchas gracias por la atención. Buenos días, buenas tardes, profesor. Voy a iniciar con el ejercicio número 2. Mi nombre es Luis Daniel Vergara Macías, del código 22013452. Bueno, el problema número 2 habla sobre una hipérbola que tiene una ecuación de x al cuadrado menos 4y al cuadrado más 8x más 16y menos 4 igual a 0. Cuando tenemos este tipo de ecuaciones, lo primero que se hace es completar cuadrados, que se realizó en este paso. Luego es acomodar la ecuación sabiendo que es una hipérbola. Después de ello, deberíamos de dividirlo todo entre 4 debido a que este número debe ser 1. Y al realizarlo nos saldría la siguiente ecuación. Así podemos identificar el centro y los elementos como A y B que están aquí. Bueno, más o menos sería de la siguiente manera. Ya la gráfica. Perpendicular al eje X. Este sería el eje focal. Bueno, después dice que la parábola cuyo vértice es el centro de la hipérbola, es decir, el centro de la hipérbola vendría a ser el vértice de la parábola. Y dice que su eje focal de la parábola coincide con la asíntota negativa, que sería la 2. ¿Y cómo sabemos la pendiente de la asíntota? Para poder saber así su ecuación. Bueno, en este caso, acá vendría a ser, si mal no recuerdo, A, y acá vendría a ser B. Entonces sería P sobre A, pero como es negativo, sería menos P sobre A.
Entonces sabemos que su pendiente sería menos 1/2. Ya como pasa por el centro, podemos decir que y menos 2 sobre x menos 4 es igual a menos 1/2. Esperamos y nos sale que esta vendría a ser la asíntota 2, lo cual es lo mismo que el eje focal de la parábola. Ahora, dice que, como pide que hallemos la ecuación de P de la parábola, necesitamos la directriz y el foco. Ambos son necesarios para poder hallar la parábola, la ecuación de la parábola. Bueno, después de eso dice que su lado recto tiene una longitud de raíz de 5 y la ordenada del foco es mayor que la ordenada de su vértice. Bien, después de ello podemos plantear lo siguiente, de que el foco pertenece a la asíntota 2. Ahí está, es el eje focal. Entonces podemos decir que el foco pertenece a la asíntota 2 y como que despejar en función de y, despejar x en función de y. Diré, despejar y en función de x. Sería la de 8 menos x sobre 2. Sería 4 menos x menos. Entonces el foco tendrá la siguiente estructura. Ahora que ya tenemos eso, y recordamos de que la distancia del foco al vértice es un valor p. Por lo tanto, la distancia del punto del foco al vértice sería la distancia P. Y nos han dado el dato del lado recto que es 2 raíz de 5. Entonces despejamos y sale que P es igual a raíz de 5 sobre 2. Ahora con todos estos pasos ya hechos, podemos aclarar que la ordenada del foco es mayor que la ordenada del vértice. Por eso ponemos y mayor a 2. Y podríamos como realizar eso, ¿no? En función de x, colocarlo. 4 menos x medios mayor a 2. Entonces, 4 menos, será 2 menos x medios mayor a 0, será x menor a 4. Ya con esta restricción nos ayudará para hallar el valor de x, que si despejamos aquí sería 1/4 sobre x menos 4 al cuadrado. Entonces 4 sobre 4, que es 4 al cuadrado. Y nos saldría raíz de 5 sobre 2, valor absoluto de x menos 4. No, no, mejor elevamos al cuadrado. Sí, elevamos al cuadrado. Y así nos hacemos de la raíz cuadrada aquí. Luego haríamos la siguiente operación. Ya está. Entonces podemos hacer despejar y quedaría 1. Entonces usamos diferencia de cuadrados que pasamos el menos 1 al cuadrado y así podríamos formar lo siguiente. Sería x menos 3 y x menos 5. Así. Entonces x puede tomar el valor de 3 y de 5, pero con esto ya hallado que x es menor a 4, entonces podemos deducir que x va a ser igual a 3. Y por ende, la ordenada va a ser 4 menos x medios, 2,5, que es lo mismo que 5 medios. Y el foco tendrá las siguientes coordenadas, 3,5. Bien, con esto, para que tenemos el foco, nos faltaría la ecuación de la directriz. Y debido a que sabemos de que es perpendicular al eje focal, podríamos ya saber su pendiente, ¿no? Ya que cuando dos rectas son perpendiculares, vamos a decir como que este es L1 y este es L2, cumple que el producto de sus pendientes es igual a menos 1. Ya, lo consiguiente sería hallar este punto, ya que ya cuando sacamos la pendiente necesitaríamos un punto de paso que vendría a ser Q. Por ende podemos realizar lo siguiente. F vendría a tener acá 3 y 5 medios. Y se cumple que esto es un punto medio, que hay la misma distancia P. Entonces podremos hallar coordenadas de Q, que es el punto de paso para la directriz. Será la siguiente. 3 más x de O sobre 2 es igual a 4. Y así despejamos, sabemos que XO sería igual a 5. El siguiente sería 5 medios más y de O sobre 2 es igual a 2. Y esta sería y de O es igual a 3 medios. Entonces Q tendría siguientes coordenadas. Y al decir de que estos son perpendiculares, sabemos que el producto de sus pendientes sería igual a menos 1. Este es menos 1/2 y este vendría a ser 2. Ahora podemos hacer la ecuación de la directriz. Y menos 3 medios sobre x menos 5. Sería 2x menos 10
es igual a 2y menos 3 sobre 2. 4x menos 20 igual a 2y menos 3. La directriz vendría a ser 4x menos 2y menos 17 igual a 0. Ahora que ya tenemos ese punto de paso nos ayudó para obtener la directriz y tenemos que el foco tenía de valor 3,5 medios, ya podemos hacer la siguiente ecuación. Que la distancia hacia la parábola, la directriz. Y un punto que dice que la distancia al foco es la misma que la distancia de la directriz. Por ende, cada coordenada del punto P es la como Y. Diríamos que la distancia del foco al punto P es la misma que la distancia del punto P a la directriz. Es decir, de punto a la recta. Vamos a plantear lo siguiente. X menos 3 al cuadrado más Y menos 5 medios al cuadrado. Entonces la raíz cuadrada, ya que es distancia entre dos puntos, es igual a el valor absoluto de 4x menos 2y menos 17 sobre 4 cuadrados 16 más 4, 20, 4 por 5, 2 raíz de 5. Bien, esta vendría a ser la ecuación de la parábola, por su propia definición. Y eso sería todo por el ejercicio número 2. Gracias. Ya, buenas tardes, profesor. Ahora iniciamos con el ejercicio número 3. Habla sobre una elipse, ¿no? Que según su ecuación, podemos fijarnos de que su centro es el origen. Por eso pongo de coordenada 0,0. Y es paralelo al eje X debido a que A, el valor más alto entre 25 y 16 es 25. Está por debajo de X, por ende es paralelo al eje X. Ya tendría valor de 5, B valor de 4. Bueno, me dice que B es un extremo superior de su eje menor, por lo cual acá debe estar un valor de P, que vendría a ser 4. Así que sus coordenadas vendrían a ser, como pertenece acá al mismo eje Y, sería 0,4. Y acá el foco es un valor de C, por lo cual, según la siguiente relación, no podemos sacar su valor. Operando sale que esto es 3, así que C vale 3 y su coordenada sería 3,0. Dice que por ahí pasa una recta L, la cual podemos definir por su pendiente, ¿no? M de L sería 4 menos 0 y 0 menos 3, que sería menos 4 tercios. Para sacar su ecuación sería Y sobre X menos 3. Final L sería, ahora acá sería menos 4X más 12 igual a 3Y. Ya sería al final 4X más 3Y menos 12 igual a 0. Bueno, ¿y dirán para qué sirve? Bueno, acá nos damos cuenta para qué va a servir. Habla sobre que H es una hipérbola con centro en el origen, por lo cual tiene la misma coordenada de 0,0. Y dice que su lado recto mide 4, por lo cual 2b al cuadrado sería igual a A. Esa es una relación para hallar su valor del lado recto. Es igual a 4. Entonces, b al cuadrado es igual a 2 para la hipérbola. Y uno de ellos está contenido en la recta L. Entonces dice que el lado recto está contenido en la recta L. Ahora, nos piden ecuaciones de rotación, por lo cual necesitamos el ángulo de rotación. ¿Y cómo nos fijamos? Acá dice que el eje U coincide con el eje focal de H. Entonces, si lo graficamos de esa manera, podríamos percatarnos de que más o menos sería así. O sea, acá está el eje focal y ese sería el nuevo eje U. La hipérbola estaría por acá, más o menos. Entonces, su pendiente del eje focal vendría a ser el ángulo de rotación. Por ende, podríamos decir que la pendiente del eje focal es igual a la tangente del ángulo de rotación. Pero, ¿cuál es la pendiente del eje focal? No la sabemos, pero lo que sí sabemos es la pendiente de L, que es perpendicular con respecto al eje focal. ¿Y por qué? Es porque es el lado recto, y el lado recto es, traza perpendicularmente al eje focal. Y como cuando hay rectas que son perpendiculares, su pendiente sería su inversa por menos 1. Entonces sería aquí por L, entonces sería esto igual a... Acá era menos 4 tercios, entonces aquí será 3 cuartos. Por ende podemos decir que
Z es igual a 37 grados. Y ahora, ¿cómo llamamos las ecuaciones de rotación? Según esta fórmula, ¿no? Que operando nos saldrían las siguientes. Ya que el ángulo es 37 grados, su coseno sería 4 quintos y su seno sería 3 quintos. Así que al final sale esta respuesta para el punto A. Ahora, nos fijamos en el punto B. La ecuación de H en el sistema V. Bueno, como bien dice aquí, el sistema va a estar en el eje U. Por ejemplo, mira, según esta gráfica nos podemos llegar a dar cuenta de lo que dice. Entonces, si está así, sería como si este fuera Y y este fuera X, ¿no? Entonces podríamos ponerlo de la siguiente manera. De la ecuación como canónica, por así decirlo. H sería igual a U al cuadrado menos B al cuadrado sobre A al cuadrado sobre B al cuadrado. Y esto siendo igual a 1. Entonces tenemos que hallar los valores de A y de B. ¿Y cómo llegamos el de dichos valores? Bueno, acá tenemos un dato, ¿no? Distancia del centro a la recta, que es C. Si hacemos dicha fórmula, si usamos distancia de un punto a la recta, podemos hallar el valor de C. Y C está enlazado con el valor de C al cuadrado, es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Además del dato que nos brindaron sobre el lado recto, que tiene 4 unidades, que al final lo desdoblamos en esto. Por lo que quedaría así, ¿no? Al cuadrado más 2a sería más o menos a más 1 al cuadrado menos 1 es igual a c al cuadrado. Y entonces, si hallamos c, nos podrá salir el valor de a y así saldría todo. Bueno, entonces, distancia de un punto a una recta, la ecuación de la recta es 4x. Pero se reemplaza por las coordenadas, que sería 0 menos 3, más 3, 0, menos 12, y sería sobre 5. Al final sería 12 quintos. Por ende, al reemplazar sería acá 145 sobre 25 igual a más 1 al cuadrado menos 1. Al final saldrían dos valores. Saldría uno positivo, que era creo que menos 18 quintos, y el otro negativo, y el otro positivo. Este sería negativo y el otro positivo, que sería 8 quintos. Entonces sería el valor de A. A sería, al cuadrado sería 64/25 y B al cuadrado era 2A, ¿no? Entonces sería 16 quintos. Por lo que al hacer la ecuación sería más o menos de la siguiente manera. A ver, vamos a agarrar esto. Aquí está. Ya la pusimos aquí para que sea más dinámico. Ya, y esta sería, reemplazando A y B. Ahí se vendría a ser el apartado número B. Ahora quedaría únicamente el apartado número C. Diré, letra C. Apartado letra C, que habla sobre la ecuación general del segundo grado en el sistema XY. Entonces, ¿cómo plasmamos del sistema V al sistema XY? Bueno, usando las ecuaciones de rotación. Pero en un inicio tenemos estas ecuaciones, ¿no? Expresadas en función de U y V, pero tiene que ser al revés. Es decir, tienen que estar expresados en función de Y y X. Bueno, al despejar U en ambas ecuaciones y V en ambas ecuaciones, se llega a las relaciones de las ecuaciones de rotación en función de X y de Y. Esta sería. Por lo que se reemplaza en esta ecuación y acomodada en la versión de esta manera, sería más o menos así, se vería de esta manera. Pero ya operándola finalmente, o sea, es decir, termina de esta manera. Acá lo tengo acostado para ser más ágiles. Entonces, saldría de la siguiente manera. Al final se tendría que operar, multiplicar por 320, elevar al cuadrado, restar, y quedaría esta ecuación. De segundo grado, de manera general, quedaría esta ecuación. Y ese sería uno dentro de los ejercicios del punto número C, y del punto letra C, que al final te pide graficar, ¿no? Bueno, nos puede ayudar a usar esto, ¿no? Para graficar, como anteriormente vimos, el eje U sería así, el eje V, y una habría así y otra habría de la siguiente manera. Ya, pero graficado de mejor manera sería de la siguiente manera, ¿no? Que acá lo tengo mejor. Ya. Ok. Y acá habían puntos de corte, ¿no? Con el eje X, que sería raíz de 80 sobre 11 y
menos raíz de 80 sobre 11. Y esta vendrá a ser las asíntotas, ¿no? Las cuales son las rectas con las que nunca intersecará la hipérbola. Y así te finalizaríamos este ejercicio. No, a continuación empezaremos con el ejercicio número 4, que habla sobre una curva polar. El primero de los puntos es sobre hallar las ecuaciones equivalentes de dicha curva polar. Bueno, lo que se debe hacer primero que nada es establecer dos casos, ¿no? Para hallar las curvas equivalentes, o sea, las ecuaciones equivalentes. Sería primero reemplazar en la fórmula, en la curva inicial, cuando es menos 1 la n de r, y cambiando el ángulo de pi más n, o sea, cambiando el ángulo que es θ más n de pi. Bueno, pero en estas ecuaciones equivalentes hay dos casos. Cuando n es par, que pueden ser 2, 3, 4, 5, 0, en el cual el menos 1 a la n se volvería 1, y cuando n es impar, que cuando es impar puede ser 3, 1, menos 1, donde el menos 1 a la n se volvería únicamente menos 1. Ya analizando en la fórmula, reemplazando el ángulo en el coseno, podremos descomponerlo por ángulo compuesto, ¿no? Coseno 3θ, coseno 3n pi, menos seno 3θ, seno de 3n pi. Lo mismo realizamos en el otro, solo que acá habría un menos, ¿no? Entonces lo multiplicamos por menos y también pasaría al otro lado. Para analizar coseno 3n pi y seno de 3n pi, tomaremos los siguientes valores: de menos 2, menos 6 pi y 2 y 6 pi. Para el coseno de 6 pi y menos 6 pi, como es coseno, se quitaría el signo, y que sea coseno 6 pi. Sería lo mismo que decir que son 3 vueltas. Diré, son 3 vueltas, pero en este punto. Bien, 3 vueltas. Por lo cual, sería lo mismo que el coseno de 2pi. ¿Y cuánto es el coseno de 2pi? Vendría a ser 1. Por acá sería 1. Para el seno de 3pi, 3n pi, podríamos analizar cuando es 0, por ejemplo, ¿no? Sería seno de 0. Seno de 0 vendría a ser aquí, lo cual el seno vendría a ser 0. Si analizamos el seno de 6pi, sería lo mismo que 3 vueltas en 2pi. Así que también sería 0. Por lo cual, acá podemos decir que esto es 0. Y la fórmula quedaría de la siguiente manera: 1 menos coseno de 3θ. Esto sería cuando n es par. Y sería la misma que la inicial. Así que tenemos que hallar la siguiente. Bueno, ahora analizamos cuando n es impar. N, por ejemplo, que sea menos 1. Vamos a analizar por coseno. Como es coseno, menos 3pi, lo mismo que 3pi. Que coseno de 3pi. Entonces, esto sería pi y una vuelta. Por lo cual será coseno de pi. Y coseno de pi es menos 1. Entonces acá ponemos menos 1. Seno de 3n pi. Analicemos con los 3. Seno de 9pi. Esto sería lo mismo que separamos 8pi más pi, lo cual sería 4 vueltas y vuelve a pi. 4 vueltas y vuelve a pi. Entonces sería seno de pi en sí. Seno de pi, que es 0. Por lo cual la ecuación quedaría de la siguiente manera. Sería r es igual al menos 1 más coseno de 3θ. Y esta vendría a ser la ecuación equivalente. Ya expresándolo de que es una ecuación equivalente, la respuesta al punto A sería esta. Ya, ahora pasamos al segundo punto, que son las simetrías con respecto a la función, que sería eje polar, eje normal y polo. Para el eje polar se analiza cuando es r, menos θ. Entonces, reemplazamos en la ecuación polar inicial. Entonces sería coseno de menos 3θ, que como es el coseno, se absorbe el signo y quedaría 1 menos coseno de θ. Por ende, sí hay simetría, porque es igual a la ecuación inicial, que era 1 menos coseno de 3θ. Sí hay simetría con el eje polar. Con el eje normal sería, reemplazamos el ángulo por pi menos θ. Entonces, operamos, será coseno de 3pi, que vendría a ser igual a 0. Entonces sería sí, coseno de 3pi menos 3θ. Entonces al final sería pi menos 3θ, que es lo mismo que poner menos coseno de 3θ. Y sumando sería UR sería 1 más coseno de 3θ. Y no es igual a la del inicio. Cambia el signo. Entonces no hay. Ahora para el polo. Se cambia el ángulo por pi más θ. Lo cambiamos, será 3pi más 3θ, que será lo mismo que pi más 3θ. Al final cambiará de nuevo el signo. Por ende, menos por menos sería más, y tampoco habría simetría porque no es igual a la ecuación del inicio.
Entonces podríamos decir que para la respuesta del punto B, solo hay simetría con respecto al eje polar. Ahora pasamos a las intersecciones con el eje polar normal y el polo. Entonces, para el eje polar se analiza cuando es r, n de pi. N pertenece a los enteros. Entonces analizamos cuando es 0 y cuando es pi. Ahora, analizamos. Entonces, en 0 reemplazamos, ¿no? Coseno de 0 sería 1. 1 menos 1, 0. Entonces, el primer punto de intersección en el eje polar sería 0,0. El segundo sería cuando es pi. 1 menos coseno de pi. ¿Coseno de pi cuánto es? Coseno de pi vendría a ser menos 1. Menos por menos más, al final sería raíz de 2. Ese sería el segundo punto de intersección. Pi, raíz de 2. Ahora, analizamos en el eje normal, que tiene la forma de r, 2n más 1, pi medios. N puede pertenecer a los enteros, pero significa que puede dar 2 vueltas y que sea pi medios. Así que por eso analizamos estos dos valores primero que nada. Pi medios y 3 pi medios. Reemplazamos, ¿no? Pi medios, aquí sería coseno de 3 pi medios. Coseno de 3 pi medios es 0, por lo que quedaría 1. Entonces, si analizamos coseno de 9 pi medios, será lo mismo que 0. Entonces reemplazamos y sería 1 al final. Entonces, los puntos de intersección con el eje normal, que vendría a ser aquí, este es el eje normal y este es el eje polar. Entonces, acá serían los cortes, ¿no? Bueno, sería 1, pi medios y 1,3 pi medios. Ahora analizamos en el polo, que se reemplace cuando r es igual a 0. Entonces, despejamos y sale que coseno de 3 teta es igual a 1. Para dichos valores, 3 teta puede ser igual a 0, 2 teta, 2 pi, perdón, 2 pi, 2, 4 pi, 6 pi y 8 pi. Entonces, despejando teta, despejando el 3, sería 0,2 pi tercios, 4 pi tercios, 2 pi y seguimos, ¿no? Entonces, por ende, podríamos decir que el polo está incluido en la gráfica. O sea, está en la gráfica. Ya. Ahora, ese sería el punto número C. Ahora podríamos pasar de intersecciones a la extensión de C para finalmente graficar en el punto. La extensión de C nos sirve para poder acotar, por decirlo así, o sea, lo que en sí es una extensión, es una medida, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es como acotar esa medida, saber cuál es. Entonces, construimos la ecuación polar del inicio, que es esta, ¿no? 1 menos coseno de 3 teta. Entonces partimos de esta restricción que siempre se ha sabido que coseno va de -1 a 1. Bueno, entonces reconstruimos la ecuación polar, la multiplicamos por menos, coseno de 3 teta, le sumamos 1, acá sería de 0 a 2, y al final le aplicamos raíz cuadrada, lo cual sería r de 0 y de raíz de 2. Significa que el r máximo es raíz de 2 y el r mínimo sería 0. Ahora que ya sabemos la extensión de C, nos puede ayudar a graficar. Ahora empezamos a tabular para poder realizar la gráfica, que es lo que nos piden en el punto D. Aquí en 0, cuando el ángulo es 0, pi sextos, pi cuartos, pi tercios, pi medios, pi y 3 pi medios. Antes que nada se hace una circunferencia con el radio, ¿no? Que va de 0 a pi medios. Entonces con esa extensión ya podemos graficar la circunferencia y poner cada ángulo respectivo como una recta. Entonces ahora graficamos. Lo que se realiza es hacer la gráfica de cada ángulo, ya que el ángulo sería acá pi sextos, acá sería pi cuartos, acá sería pi tercios, ¿no? Por ejemplo. Ya, entonces, ahora que ya tenemos la tabulación, lo que hacemos sería 0,0. Ponemos el puntito. Ahora pi sextos 1. Acá sería el radio 1. Acá estaría el 1, será ahí. Ahora sería pi cuartos, 2 más la raíz de 2 sobre 2. Eso sería más o menos raíz de 1,7, ¿ya? Raíz de 1,7 por ahí. Entonces, seguimos así, ponemos cada punto. Pi tercios es raíz de 2, que es la máxima, el radio. El radio de esta circunferencia máxima. Entonces estaría justo en el extremo. Y así con todos los puntos, ¿no? Por ejemplo, cuando es pi medios, ponen 1. Sería justo acá, en el eje normal. Y cuando es 3 pi medios, también en el 1. Como pi es raíz de 2, ¿no? Sería acá. Entonces, ahora como se grafica es, el primer punto se conecta con el que le seguía.
pero acá no corta el eje, así que simplemente sería de esta manera. Y el anterior también se conectaba y el que le seguía se conecta con el anterior. Así se conecta con el anterior y así se conecta con el anterior y se conecta con el anterior. ¡Pum! Ahí sería la primera hoja. Y como dijimos al inicio, habría simetría con respecto al eje polar. Así que podríamos hacer esto. Justamente aquí. Más o menos así. ¡Pum! Más o menos así sería. Significa que estos son simétricos y están cortan el mismo punto, en raíz de 2. Entonces acá sería 5 pi-tercios y la tercera parte sería, o sea, el tercer trozo de esta gráfica sería esta, que se conecta con el polo. Y así terminaría la gráfica, que gracias a la tabulación, el hallar la extensión, las intersecciones, las simetrías, nos ayudaba a poder graficar esa ecuación polar de 1 menos coseno de 3 θ. Y eso sería todo. Gracias.